Hola, buen día. En esta sesión lo que les voy a enseñar es a hacer el multiparamétrico o el multivariado de Ornstein-Tukey, ¿de acuerdo? Ornstein-Tukey, lo vamos a ver en clase, pero Ornstein-Tukey es un multivariado que nos ayuda a dispersar una serie de datos en un gráfico para nosotros poder explicarlo. Recuerda que hemos estado trabajando con bases muy complejas, muy amplias. Entonces necesitamos hacer ese análisis de datos. Recordemos que vamos a campo, hacemos muestreos, recolectamos datos y desde el punto de vista ecológico, ya sea plantas, animales, lo que sea, analizamos distribuciones, analizamos especies, diversidad, alfa, beta, gamma, channel. Recuerden toda esa parte del análisis de datos que necesitamos nosotros platicarlo. ¿De acuerdo? Y uno de esos análisis va a ser Ornstein-Tukey gráfico donde se dispersan los datos. Nosotros explicamos esas abundancias, esas densidades en relación a que si es una especie rara, es una especie muy abundante, muy dominante, etc. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Recuerden, antes de pasar a este análisis, lo que hacemos es un análisis de las bases, de los datos. Recuerden, la primera pestaña que nosotros hacemos es la composición, ¿de acuerdo? La composición. Si recuerdan, bueno, vamos aquí a seleccionar la base, ¿sí? Permítanme. Seleccionamos toda la base para insertar una tabla dinámica, ¿se acuerdan? Ahí está seleccionada toda la base. Si no saben ustedes seleccionarla con control, con Shift Control, seleccionan de manera manual toda completa. Recuerden, ya lo hemos analizado y lo hemos practicado, insertar. Para eso deben de tener aquí una pestaña abierta, recuerden. Vamos a dar insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Le damos aquí en este puntito para irnos a la base. Y lo vamos a poner aquí en la esquina. Ok, le damos a aceptar. ¿Sale? ¿Recuerdan qué es lo que queríamos para sacar la composición para analizar? Familia, género y especie, para poder sacar la composición y esa riqueza, ese número o listado faunístico que nosotros tenemos en esa base de datos. La base que estamos analizando hoy es de peces, peces, la Laguna de Mecoacán, Golfo de México, diferentes artes de colecta, diferentes sitios, y ahí viene todo en la base. Pueden consultar la base porque así es como vamos a discutir los resultados. Ok, para eso necesitamos familia, género y especie. Se fijan, de este lado ya nos puso todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos? Copiar. Hasta aquí no copiamos la primera ni la última columna, le copiamos y lo vamos a poner acá de este lado y le vamos a dar pegar valores nada más, ¿de acuerdo? Recuerden, la que está más a la orillita acá es familia, la que está un poquito más hacia acá es género y la que no está en negrillas, estas van a ser las especies. ¿De acuerdo? Entonces, esta es familia, este es género y esta es la especie. ¿Sí? Igual, esta es familia, o perdón, este es género, incluso de la misma familia, perdón. Es Aquiride, Trinectes y la especie Maculatus. Es una base de datos de peces, de ictiología. Esta es familia, este es género y especie. Y así vamos a ir acomodando. Este si es familia, el Opsanus beta, ¿sí? Y especie. Al final vamos a contar cuántas familias, cuántos géneros y cuántas especies tenemos y lo vamos a platicar. En el Golfo de California, en la Laguna de Mecoacán, en nuestros de peces encontramos una riqueza, una biodiversidad de peces que están agrupadas en 15 familias, 18 géneros, 21 especies, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso nos da una idea de qué tan biodiverso es esa laguna. ¿Sale? Entonces acomodan estas, se fijan, puede haber dos especies dentro de un mismo género. Dos especies, Anchoa michili y Anchoa epsetus, unos peces muy pequeñitos. Bueno, todo eso lo acomodan y lo discuten aquí.
¿Vale? Esa va a ser la composición. Es importante primero hacer la composición para ver cómo están los datos, de qué estamos hablando. Es como una exploración primero los datos. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a pasarnos a OnStreamToolkit, ese gráfico que les decía que es necesario hacerlo para también platicarlo y nos da muchísima información. Nomás subir un gráfico terminado y discutido en un párrafo ya nos dice mucha información de qué uno es, cómo anda ahí lo que es la biodiversidad de peces. Bueno, nos vamos a la base general. Ya está seleccionada la base, así la dejamos. Nos vamos a llevar otra vez la tabla dinámica. Recuerden que tabla dinámica nos extrae los datos de esa parte que seleccionamos. Entonces nos lo vamos a llevar. Le damos hoja de cálculo existente. Nos vamos a este puntito. Nos vamos a la pestaña de un Tituki que ustedes van a tener. Vamos a pegarlo por aquí. Aceptar. Ya tenemos ahí. ¿Qué le vamos a pedir primero? Primero lo que vamos a hacer es poner el listado de especies. Vamos a buscar especies. Aquí está. Ok, todas estas especies. Vamos a seleccionarlas todas y me dice que son 28 especies. Tenemos 28 especies ahí. Ok, ahora, ¿qué otro dato necesitamos para analizar? Las densidades. Vamos a buscar densidad y ya nos lo puso aquí a un lado. ¿Vamos a dejarlo como suma? Sí, vamos a dejarlo así como si fuera una suma. Necesitamos sumar las densidades para tener un dato que podamos comparar todo completo. Acá enseguida vamos a poner las abundancias. Las abundancias, recuerden, el concepto es número de organismos que encontramos o que capturamos ahí. Nada más. ¿Sí? Puede que abundancia la podemos extrapolar o la podemos convertir a densidades. Nada más hay que convertirlo por unidad de área. Para eso hay que conocer las áreas de nuestras artes de colecta. ¿Sale? Entonces acá enseguida hay que poner las abundancias, es número de organismos, aquí está como n.org, es número de organismos, y ahí está. ¿Sale? Listo. Estos datos son los únicos que necesitamos. Ok. Entonces, hay que copiar y pegarlos. No es bueno trabajar desde la tabla dinámica porque tabla dinámica tiene muchísimas funciones y detecta esas funciones y gráfica de manera diferente. Entonces, vamos a copiar y pegar acá enseguida. Igual, sin copiar la última ni la primera, copiamos eso, lo pegamos por acá enseguida, pero lo pegamos como valores nada más. Valores, formato de valores. Aquí tenemos especies, densidad, abundancia. ¿Sale? Ahora, abundancia, la seleccionamos todo completo, la vamos a mover 2 para acá. 1, 2. Porque estos dos los vamos a necesitar, estos dos espacios. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es, a la densidad, le vamos a sumar 1, va a ser densidad más 1, así le vamos a poner arriba. ¿Sí? Entonces, a este valor de enseguida, súmenle 1. Entonces aquí van a poner igual, van a seleccionar este de enseguida y le van a poner más 1. Enter. Aquí a este le sumamos 1 y se acabó. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrarlo hacia abajo para que saque los valores de todos. ¿Sí? Ahí está. Le sumamos un 1 porque acá son valores muy pequeños, menores a 0. ¿Sí? Necesitamos, a esta densidad necesitamos sacarle el logaritmo, pero un logaritmo menor a 1, a veces se complica, nos puede marcar error en ocasiones. Entonces acá, la siguiente va a ser ese que les digo, logaritmo de la densidad más 1, ¿sí? Se ven de enseguida. Vamos a hacer eso. Va a ser igual, pongan log, se fijan, ya lo identifican. Denle doble clic a este para que lo seleccione. Es log igual log. Seleccionan este que está aquí y ya le pueden dar enter. Y ahí ya le sacó el logaritmo a ese valor que estaba aquí enseguida, que es la densidad con uno más. Hacemos lo mismo, seleccionamos, arrastramos hacia abajo, ¿sí? Y ya nos va a dar todos esos valores. Vamos a recorrernos un poco para acá. Esta ya es nuestra tabla que vamos a utilizar para hacer ese gráfico
de OmtinTuki. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que vamos a graficar primero? Vamos a hacer una gráfica de puntos, ¿ok? Vamos a seleccionar esto sin los títulos, nada más agarramos todo esto. Es el log densidad más 1, el logaritmo y la parte de la abundancia, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un gráfico de puntos. Ya lo seleccionamos, nos vamos a insertar, nos vamos a aquí donde están estos puntitos y el primero, este primero que está aquí, le damos clic y nos va a aparecer este gráfico, ¿sí? Observando ese gráfico podemos ver que aquí están muy juntitos, muy pegados, no se dispersaron, no nos dejan ver cómo está esa dispersión. Eso se puede deber a que uno de nuestros datos es muy alto, ¿sí? Que jala todos hacia abajo y se queda aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar de aquí de la base. Primero copiamos, que es Melanopterus. Copiamos a Melanopterus, lo pasamos para acá, para abajo. Y lo podemos borrar de aquí. ¿Sale? Hay otro muy grande aquí de 880, creo que es el único alto. Vamos a llevarnos a anchoa michili, es anchoa michili. Son muy abundantes. Y borramos anchoa michili de aquí, porque son valores muy altos. Se fijan, ya se dispersó un poco más el gráfico. Entonces así lo vamos a dejar. Eliminamos dos nada más que fueron los más altos. Muy altos, que muy abundantes. En las capturas salieron mucho. Puede haber de cientos, incluso miles de esos porque son pequeños. Entonces esos datos a veces nos causan ruido en comparación a otras especies que nada más le encontramos una, dos, tres. Entonces las diferencias son muy grandes. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, aquí arriba, vamos a ponerle all speed. OnStereoTuki, ¿sí? Para que sea el análisis para identificarlo. Ok. Ya tenemos nuestro gráfico. Ahora hay que agregarle algunos componentes. Lo que vamos a hacer es, de este log_dent y de abundancia, hay que sacarle promedio a todo esto. Vamos a ponerlos aquí abajo. Bueno, estos son los que copiamos. Vamos a lo más para abajo. Aquí vamos a sacar el promedio, ¿sí? Saben sacar promedios en Excel, pongan igual, promedio, le dan doble clic a promedio y seleccionamos los datos. Los datos son estos, Enter. Ya nos sacó el promedio de todos esos datos. Lo que vamos a hacer es jalar hacia un lado y ya tenemos el promedio ahora también de la abundancia. ¿Sí? Muy facilito. Ok. Entonces, estos dos valores promedios necesitamos marcarlos aquí en la gráfica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, del logaritmo es 0.16, podemos, 6.16. Y es el eje X. Entonces va a ser 0.2, 0.1, sería como a la mitad aquí. Hay que marcar una línea. Para eso ya hice trampa y ya tenía las líneas por acá. Ustedes tracen una línea, márquenla de rojo, que es un poco más gruesa. Yo aquí la tengo, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esta línea y la vamos a poner en 0.16. Sería la mitad, 0.5 sería por aquí. Sería la mitad aquí. Y un poquito para acá, que sea 16. Ahí. ¿Sale? Ahí. Entonces, el siguiente es 50.6. Aquí está el 50 y de 50 a 100. Entonces, en realidad es casi 50. Casi 50. A ver, vamos a cortar esta, pegarla. Es casi 50. Voy a ponerle aquí en 50. Porque .6 en realidad no marca mucho. Ahí está. Ahí está nuestro OmtinTuki. Recuerden, cada uno de estos puntos es una especie con su valor de densidades y abundancias dispersado, ¿sí? Que si había muchos, que si había pocos, entonces empieza a moverse. Entonces, lo que vamos a hacer es, necesitamos los valores de estos puntos que nos ponga aquí el nombre de la especie.
A veces por la versión de Office o el tipo de Excel, etcétera, las funciones si las tienen movidas, a veces se complica un poco encontrarlas, pero ustedes con su computadora y su Excel traten de buscar dónde. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a seleccionar estos puntos, ¿sí? Vamos a poner agregar etiqueta de datos y ya agregó esas etiquetas. Nos agregó la abundancia, si no mal, creo que sí, en las zonas abundancias. Pero nosotros quisiéramos que nos ponga el nombre de la especie. Que vamos a seleccionar ahora el dato que nos agregó, formato de etiquetas, y aquí vamos a poner valor de serie, perdón, sí, valor de serie, a ver si no lo pone. Vamos a seleccionar aquí y vamos a seleccionar las especies. Vamos a ver si ya no lo pone directo. Aceptar. Y se fijan, ya nos puso las especies. ¿Sí? Nos puso las especies. Pero también está el valor de abundancia. Entonces es este valor de Y. Vamos a quitarlo y nos quitó ese valor. Entonces, ahí si se fijan, vamos a ampliar un poquito el gráfico. Ya tenemos nuestro OmniTuki terminado. Ya está terminado. Es una dispersión. En realidad, OmniTuki, la metodología o el tipo de análisis es más amplio, es más estadístico, pero así es una forma de hacerla de manera fácil como un método de dispersión de datos en Excel y que podemos explicar. Ok, entonces vamos a hacer un poco más espacio de acá. Vamos a insertar un cuadro de texto, ¿sí? Porque hay que explicar ese gráfico, ¿sale? Entonces ustedes lo que van a poner aquí es las especies. Este cuadrante que está aquí arriba es un tipo de dispersión. Este va a ser otro, este de acá va a ser otro y este va a ser otro, ¿sí? Entonces yo aquí tengo ya el otro. Dominantes, abundantes, frecuentes y raras. Dominantes, abundantes, déjenme poner aquí un cuadro de texto. Aquí van a ser abundantes, ¿sí? Abundantes. Las de acá dijimos que iban a ser dominantes. Ah, no, es dominantes, abundantes. Aquí son dominantes, ¿sí? Acá abajo, las especies de acá son raras. ¿Qué significa raras? Que se encuentran muy poquito. Y acá es frecuentes. Estas de aquí son frecuentes. ¿Sí? Entonces, las especies, según sus densidades y sus abundancias, de cómo nosotros las encontramos ahí en esa laguna, de todos sus peces, las vamos a clasificar en que unas van a ser muy dominantes, otras van a ser abundantes, otras van a ser frecuentes y otras van a ser muy raras que a lo mejor de 12 meses de monitoreo nada más la encontramos en 2 meses y 2, 3 organismos y se acabó. Las dominantes probablemente están todo el año y con una muy alta densidad. Entonces, lo que vamos a poner aquí es poner, iniciar con la información del sitio. En relación a las capturas de peces en la Laguna Mecoacán, en el Golfo de México, encontramos una composición de 28 especies, de las cuales las especies que resultaron dominantes fueron, ya le ponen, Tajacica, Rhomboides, Undulatus, Sinagris, Rombeus y Smaragdus. Sí, esas serían las especies dominantes. Si pueden, consulten la composición y póngale el género. ¿Sí? Género y especie de esas. Ya sea, aquí nada más nos menciona las especies. Además de especies dominantes, las que resultaron con registros de abundantes fueron Plaitoni, Epsetus y Griseus, creo. Ahí lo amplían para que lo alcancen a ver o ven el dato en la tabla, ¿sí? Asimismo, encontramos que de las frecuentes
Tenemos a mexicana, pisonis y otra que está aquí escondida. Hay que ver cuál es. Y pueden decir, y todas las demás resultaron raras, todas las demás, para no mencionarlas, porque aquí sí se empalmaron mucho, pero todas las demás quiere decir que son especies que se han encontrado muy poco dentro de la laguna, ¿sale? Son raras. Estas son las dominantes, más tajasica. Y no se vayan a olvidar de estas que copiamos acá, Melanopterus y Mitchili. Vamos a ponerlo por acá. Melanopterus y Mitchili fueron dominantes, pero muy dominantes, ¿de acuerdo? Que tuvimos que quitarlas del gráfico porque no nos dejaba, no nos dejaba dispersar los datos. Entonces lo ponemos aquí, bueno, Melanopterus y Mitchili. Lo que van a hacer ustedes es decir, Melanopterus y Mitchili fueron las dos especies que resultaron dominantes, pero con una muy alta dominancia en relación a todas las demás especies, con tanto valor de dominancia o tanta abundancia. Ya ponen el dato, ¿sí? Porque estas sí son como atípicas, son especies que son muy dominantes, y bueno, en ocasiones estas especies son interesantes de estudiarlas porque hay que ver si no son invasoras. No son invasoras, las densidades aumentan porque la capacidad de adaptación que tienen para el nuevo espacio o nuevo ecosistema a veces es muy bueno, entonces por eso crecen demasiado. ¿De acuerdo? Y eso es Melanopterus. Mitchili son anchoas. Anchoas Mitchili son unos pescaditos pequeños. Ok, este sería un Ornstein Turkey ya terminado, nada más como un gráfico de dispersión de datos que podemos hacer desde Excel y lo podemos relacionar al método propuesto por Ornstein Turkey, ¿de acuerdo? Si queremos hacer algo más estadístico con valores de P y hay que hacerlo dentro de un software, ¿de acuerdo? Y pues bueno, así terminamos y bueno, ya no hay más que platicar, ya están todas las especies y ¿qué nos arroja? Un análisis de los datos. Recuerden que yo les comentaba, si ustedes en las conclusiones quieren ampliar, quieren comentar, quieren sacar muy buenas conclusiones, hay que conocer un poquito de los sitios, ustedes hacen los monitoreos de las especies, de la biología de las especies, hábitos, incluso hasta ciclos de la ontogenia, que es el crecimiento, o de reproducción, etcétera. Todo eso les ayuda a poder discutir unos resultados. Cuando no tenemos datos, con lo básico. Hay que explicar el gráfico, dónde están las especies más abundantes, dominantes, frecuentes, raras, y con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por ahorita ya sería todo. Entonces, muchas gracias.